Planeta Tierra. La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Está situado entre Venus y Marte y gira en torno a una gran estrella, el Sol. El Sistema Solar se encuentra en una galaxia llamada Vía Láctea. Además, sabemos que es el único planeta que tiene agua líquida y vida. Para entender la importancia que tiene la Tierra es necesario entender qué ha hecho posible eso. La Tierra tiene una masa de aproximadamente 1.000 trillones de toneladas. Tiene un radio de alrededor de 6.370 kilómetros. Cuenta con un satélite, la Luna, que gira en torno a ella. Es un geoide, es decir, la forma de la Tierra es concretamente una esfera aplanada en los polos norte y sur. La Tierra está compuesta por varias capas externas e internas. Las capas externas de la Tierra son atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera. La atmósfera es la capa gaseosa y se extiende desde la superficie terrestre hasta el espacio. Contiene el oxígeno que necesitan los seres vivos para vivir y otros gases como nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, etc. También contiene la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta del Sol, muy peligrosos para los seres vivos. La hidrosfera incluye todas las masas de agua líquida o sólida que hay en el planeta: océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, glaciares y nieve. Litosfera, compuesta por las rocas y minerales que forman la superficie terrestre. Y biosfera, formada por todos los seres vivos que viven en el planeta. Las capas internas de la Tierra que conforman la geósfera son corteza, manto y núcleo. La corteza es la capa más fina y superficial, y en ella y sobre ella se sitúan la litosfera, la hidrosfera, la biosfera y la atmósfera. Por debajo se encuentra el manto. El manto, capa inmediatamente situada debajo de la corteza, está formada por el magma, rocas en estado líquido debido a las altas temperaturas. El magma sale a la superficie terrestre por medio de los volcanes y entonces se llama lava. Está dividido en manto externo, próximo a la corteza terrestre, y en manto interno, próximo al núcleo. El núcleo es la capa más interna y está rodeada por el manto. Está formada por metales, especialmente hierro y níquel. También se divide en núcleo externo, estado líquido, y núcleo interno, estado sólido. La Tierra es el único planeta conocido donde existe la vida. Esta rareza se debe sobre todo a 3 razones principales: la presencia de oxígeno, la existencia de agua y la capa de ozono. ¿Cómo se formó la Tierra según la ciencia? La Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años. Se formó al mismo tiempo que el Sol y el resto de los planetas del Sistema Solar. Al principio el Sistema Solar era una nube de gases y polvo. Según se formaba el Sol, las partículas se empezaron a acercar por el efecto de la gravedad, es decir, por el efecto de la masa de una gran estrella que se estaba formando. El planeta Tierra apareció tras la colisión de otros planetas más pequeños. Debido al intenso choque entre ambos, se creó una gran masa de roca ardiente. Ambos planetas tenían un núcleo de metal y un manto de rocas, lo que explica que el interior de nuestro planeta tenga las mismas características. El planeta Tierra, que se formó en estos tiempos tan primitivos, no tiene nada que ver con la actual apariencia que tiene hoy en día. Este primer planeta no podía albergar vida, pues era una masa de roca indiferenciada a muy altas temperaturas. Poco a poco se fue enfriando la corteza, pero debido a la actividad interna de las rocas calientes, aparecieron una serie de fracturas que dieron lugar a las placas tectónicas. Las placas tectónicas son como las fichas del puzzle de la Tierra,
y están formadas por continentes y los suelos oceánicos. Estas fichas pueden moverse, crearse y desaparecer. Es lo que se conoce como tectónica de placas. En los océanos se fractura el suelo y el magma del interior sale a la superficie. Al entrar en contacto con el agua, se enfría y forma nueva corteza. La creación de la nueva corteza empuja a la que había antes y desaparece hacia el interior de la Tierra por debajo de los continentes. Una vez que se formó el planeta, aparecieron distintos elementos y procesos que han producido el planeta que hoy tenemos. ¿Cómo se formaron los océanos según la ciencia? Los océanos aparecieron hace 4.400 millones de años. La superficie terrestre se había vuelto una corteza de roca dura por el enfriamiento del interior del planeta, aunque aún así la actividad volcánica era intensa. El origen del agua en la Tierra tiene lugar en los meteoritos y cometas. Estas masas de roca contenían hielo y al chocar con la superficie caliente de la Tierra se derritió y se formó agua líquida. El vapor de agua se mezcló con otros gases que allá había en la Tierra, el dióxido de carbono. Esta mezcla hizo que el planeta se llenara de nubes y por tanto no podía recibir luz y calor del sol y comenzó a enfriarse. El vapor se condensó y originó la lluvia. Llovió y llovió durante miles de años y el planeta comenzó a llenarse de agua, dando lugar a los océanos. ¿Cómo se formaron los continentes según la ciencia? La aparición de los continentes ocurrió hace 3.500 millones de años, después de la formación de los océanos. El primer continente estaba formado de granito. El granito es una roca que se produce en el interior de la Tierra cuando el agua de los océanos penetra en las grietas que hay entre las placas tectónicas y enfría el magma que hay en el interior. El granito es ligero y resistente, por lo que pudo ascender por el agua de los océanos y además resistir a la posterior erosión del agua. Después, la tectónica de placas movió masas de granito y formó los continentes. ¿Cómo apareció la atmósfera y la biosfera según la ciencia? La atmósfera actual está formada por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases. La atmósfera inicial estaba formada por gases muy tóxicos, entre ellos el dióxido de carbono, procedentes de las actividades volcánicas que ocurrían en el planeta. Con la llegada del agua, esta atmósfera incluyó el vapor de agua. La composición de la atmósfera actual está muy relacionada con la aparición de la vida en la Tierra. Los primeros organismos vivos que habitaron el planeta eran bacterias que utilizaban los rayos del sol para realizar la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis disminuyeron los niveles de dióxido de carbono y apareció el oxígeno en la atmósfera, gracias al cual podemos respirar todos los seres vivos. La cantidad de oxígeno que había en la atmósfera era tan grande que comenzó a convertirse en ozono y se formó en la atmósfera una capa que actúa como escudo de los rayos ultravioleta del sol, muy dañinos para los seres vivos. Por tanto, el hecho de tener oxígeno y la capa de ozono favoreció que los seres vivos se movieran de los océanos a los continentes y finalmente conquistaran todo el planeta conformando la biosfera. Deriva continental. Se llama así al fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. Este movimiento se debe a que continuamente sale nuevo material del manto por debajo de la corteza oceánica. Así, se crea una fuerza que empuja las zonas ocupadas por los continentes, las placas continentales, y las desplaza. En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon se fijó en la similitud que presentan las formas de la costa occidental de África y oriental de Sudamérica.
aunque no sugirió que los dos continentes hubiesen estado unidos antes. La propuesta de que los continentes podrían moverse la hizo por primera vez en 1858 Antonio Snyder, un estadounidense que vivía en París. La teoría de Wegener. En 1915, el meteorólogo alemán Alfred Wegener publicó el libro El origen de los continentes y océanos, donde desarrollaba esta teoría, por lo que se le suele considerar como autor de la teoría de la deriva continental. Según esta teoría, los continentes de la Tierra habían estado unidos en algún momento en un único supercontinente al que él llamó Pangea. Más tarde, Pangea se había escindido en fragmentos que a causa de las fuerzas internas de la Tierra fueron alejándose lentamente de sus posiciones de partida hasta alcanzar las que ahora ocupan. Al principio pocos le creyeron. Lo que volvió aceptable esa idea fue un fenómeno llamado paleomagnetismo. Muchas rocas adquieren en el momento de formarse una carga magnética cuya orientación coincide con la que tenía el campo magnético terrestre en el momento de su formación. A finales de la década de 1950 se logró medir este magnetismo antiguo y muy débil llamado paleomagnetismo, con instrumentos muy sensibles. El análisis de estas mediciones permitió determinar dónde se encontraban los continentes cuando se formaron las rocas. Se demostró así que todos habían estado unidos en algún momento del pasado. Por otra parte, desconcierta el hecho de que algunas especies botánicas y animales se encuentren en varios continentes. Es impensable que esas especies puedan ir de un continente a otro a través de los océanos, pero sí podían haberse dispersado fácilmente en el momento en que todas las tierras estaban unidas. Además, en el oeste de África y el este de Sudamérica se encuentran formaciones rocosas del mismo tipo y edad. ¿Qué son las placas tectónicas? Las placas tectónicas son una especie de planchas rígidas compuestas de rocas que se encuentran sobre una capa semilíquida denominada astenosfera. Entre placa y placa encontramos que hay un pequeño espacio que hace que puedan moverse un poco, exactamente unos 2,5 kilómetros anuales, es decir, un ritmo muy lento. Estos movimientos no son unidireccionales, por lo que en muchos casos estas placas se rozan e incluso pueden chocar de manera fortuita. ¿Cuántas placas tectónicas existen? Existen 15 placas principales. Enumeradas serían placa africana, placa antártica, placa arábiga, placa australiana, placa de Cocos, placa del Caribe, placa escocesa, placa euroasiática, placa filipina, placa indoaustraliana, placa de Nazca, placa del Pacífico, placa norteamericana, placa sudamericana y placa Juan de Fuca, junto a otras placas menores. ¿Qué ocurre cuando chocan las placas? Dentro de la lección sobre qué son las placas tectónicas, un apartado muy importante para comprender su función lo encontraremos en el resultado de los choques entre estas. ¿Os habéis parado a pensar cómo se han formado las montañas? La respuesta la encontramos en las placas tectónicas, ya que éstas, al chocar de una determinada manera, se deforman elevando una porción de roca que acaba conformando los sistemas montañosos que encontramos en la actualidad, tanto dentro como fuera de los océanos. Del mismo modo, un choque fortuito de varias placas puede hacer que se originen terremotos o incluso los tsunamis, elementos que conocemos como catastróficos. El movimiento de las placas. Las placas tectónicas tienen diversos movimientos, de los cuales podemos clasificar tres: movimiento convergente, movimiento divergente y movimiento transformante o deslizante. El movimiento convergente, este movimiento se da cuando al chocar dos placas
la más delgada se coloca por debajo de la gruesa, originando de este modo los sistemas montañosos. El movimiento divergente, este hecho se produce cuando las dos placas que están unidas se separan, creando de esta manera lo que conocemos con el nombre de falla, un orificio que se adentra en las profundidades. Si esto se produce dentro de los océanos, puede decirse también que crea sistemas montañosos marinos. El movimiento transformante o deslizante, del resultado de estos también es la creación de fallas geológicas, dado que dentro de este movimiento, cada placa se desliza para una dirección contraria, realizando a su vez un roce, que dependiendo de su brusquedad puede ser el causante de terremotos si se produce en tierra o de tsunamis si se produce en el mar. Las placas tectónicas terrestres y oceánicas. Las placas tectónicas pueden ser de dos tipos y que se pueden diferenciar. Por un lado, encontraremos las denominadas como terrestres o mixtas, las cuales pertenecen a las zonas donde se encuentran los diversos continentes de nuestro planeta, es decir, toda porción de tierra que emerge del océano. El otro tipo de placas que existen son las denominadas placas oceánicas, que se encuentran a más profundidad que las anteriores. ¿Sabías que las olas del mar vienen provocadas por los movimientos de las placas? Aunque el viento es un elemento muy importante en el comportamiento del océano, cuando nos encontramos ante la orilla del mar, las olas que recibimos con más o menos fuerza vienen provocadas por el movimiento de estas placas. Por ello, nunca podremos encontrar un lugar donde las aguas no tengan nada de movimiento. Por mínimo que sea, siempre habrá algo. Un elemento que hay que tener en cuenta es que cuando estos dos tipos chocan, se suele dar un fenómeno conocido como subducción, por el cual la placa oceánica se posiciona por debajo de la terrestre. Si esto ocurre con mucha fuerza, puede provocar tsunamis. ¿Qué es el movimiento de rotación y traslación de la Tierra? ¿Qué es el movimiento de rotación de la Tierra? Es el movimiento que hace el planeta Tierra al girar sobre su propio eje, es decir, sobre sí mismo. Este eje consiste en una línea imaginaria que cruza los polos geográficos y que tiene una inclinación de 24 grados con respecto a la órbita de la Tierra. El movimiento de rotación de la Tierra tarda 24 horas en hacer el giro completo, a una velocidad de 1700 km por hora si se mide en el ecuador. No sentimos el movimiento porque se hace constantemente y porque nos movemos a la misma velocidad con la Tierra. Es decir, somos parte del mismo sistema de movimiento de la Tierra. Si la velocidad del movimiento no fuera constante, lo sentiríamos debido a la inercia. Consecuencias del movimiento de rotación. El movimiento de rotación de la Tierra genera consecuencias a nivel geográfico, climático, terrestre y físico. Los principales son la sucesión del día y la noche. El Sol ilumina solo la mitad del planeta, lo que determina que sea de día, mientras que la cara opuesta permanece oscura, generando la noche. A medida que el planeta gira sobre su propio eje, la cara que permaneció oscura comienza a recibir la luz y la otra se oscurece. Otra consecuencia es las diferencias de tiempo. El sistema de zonas horarias consiste en una división del día en horas para todo el planeta y tiene como punto de partida o referencia el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Por eso amanece y anochece en el hemisferio oriental en lugar de en el occidental. Otra consecuencia es la variación de la temperatura. La sucesión del día y la noche significa que, durante el día, la cara iluminada del planeta recibe más radiación solar. Esa energía se acumula y genera un aumento de la temperatura. Durante la noche, esa cara no recibe radiación solar y la temperatura disminuye. Otra consecuencia es la forma de la Tierra. Si la Tierra estuviera quieta, se podría apreciar su forma de esfera, es decir, redonda. Como el movimiento de rotación es constante, se genera una fuerza centrífuga responsable de aplanar la zona de los polos o el eje de la Tierra y ampliar el área del ecuador. Debido al movimiento de rotación, el planeta tiene forma de elipse o geoide.
Otra consecuencia, los puntos cardinales. Como el planeta realiza el movimiento de rotación del oeste al este y el Sol está en un punto fijo, desde la Tierra se ve asomar desde el este al amanecer y se oculta por el oeste al atardecer. Estos datos son útiles para localizar los puntos cardinales en caso de no tener una brújula. Otra consecuencia es el campo magnético de la Tierra. El movimiento de rotación genera un campo magnético o energía que protege a la Tierra de la radiación solar a través de la atmósfera, capa compuesta de gases y que rodea a la Tierra. Mientras que el planeta y los seres vivos necesitan la luz y el calor del Sol, algunos de sus rayos son dañinos. Este campo magnético causa una corriente de partículas en la atmósfera que las bloquea y no permite que lleguen a la superficie de la Tierra. ¿Cuál es la velocidad de rotación de la Tierra? La velocidad de la rotación de la Tierra varía según la zona del planeta en la que se calcula. Desde el ecuador, es decir, la línea imaginaria que marca la máxima circunferencia de la Tierra, la ruta es de 1700 km por hora. A medida que te alejas del ecuador hacia los polos, la velocidad es menor. Por ejemplo, en el punto situado a 45 grados, latitud norte, la velocidad de rotación es de 1000 km por hora. Sobre los polos, donde pasa el eje imaginario, la velocidad es 0 o 0 km por hora. ¿Qué es el movimiento de traslación de la Tierra? El movimiento de traslación se produce entre dos cuerpos celestes cuando el primero gira su órbita alrededor del segundo. En el caso de la Tierra es para girar alrededor del Sol. Nuestro planeta tarda 365 días y 6 horas en completar ese viaje de traslación. Cuando el movimiento de la Tierra interactúa con el movimiento de rotación, ocurren fenómenos como la sucesión de las estaciones del año y la duración del día y la noche. Tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Todas las fuerzas que experimentamos a diario se pueden reducir a solo 4 categorías: gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil. Estas 4 fuerzas fundamentales determinan la manera en que todos los objetos y partículas del universo interactúan entre sí. Las 2 fuerzas más conocidas son la gravedad y el electromagnetismo. La gravedad es lo que hace que los objetos caigan al suelo y que parezca que los objetos más pesados estuvieran pegados al piso. El electromagnetismo, como su nombre lo indica, es responsable de la electricidad y el magnetismo. Las menos conocidas son la fuerza fuerte y la fuerza débil. Ambas determinan el comportamiento de las partículas subatómicas. La fuerza fuerte es la más poderosa de todas, trillones y trillones de veces más fuerte que la gravedad, y es la que mantiene unidas las partículas fundamentales de la materia para que puedan formar otras partículas. La fuerza débil, por su parte, está relacionada con el decaimiento de una partícula subatómica que se convierte en otro tipo de partícula. Seres vivos. Un ser vivo o organismo es un conjunto material de organización compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que los relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son la nutrición, la relación y la reproducción, de tal manera que los seres vivos funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. La materia que compone los seres vivos está formada en un 95% por 4 elementos, son los bioelementos, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, a partir de los cuales se forman biomoléculas. Biomoléculas orgánicas o principios inmediatos como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Biomoléculas inorgánicas como el agua, sales minerales y gases. Estas moléculas se repiten constantemente en todos los seres vivos. Todos los seres vivos están constituidos por células. En el interior de estas se realizan las secuencias de reacciones químicas, catalizadas por enzimas necesarias para la vida.
La ciencia que estudia a los seres vivos es la biología. Fósiles. Los fósiles son restos orgánicos dejados por animales y plantas por millones de años que perduran hasta nuestros días. Ellos son capaces de ubicarnos en el tiempo para dar sentido a la historia de la Tierra. Los fósiles más famosos son los fósiles de los dinosaurios. Formas de fosilizar. Hay varias formas, las más importantes son las siguientes: la sedimentación, la fundición, la mineralización y la carbonización. La sedimentación ocurre cuando un insecto muere y queda sepultado en el sedimento, permaneciendo en el tiempo. La fundición se origina especie de moldes de impresiones que puede ser en exteriores o interiores en las cuales se conservan conchas de animales. La mineralización se da cuando una especie muere en el agua, otras especies comen su parte muscular y el cadáver se conserva en esta. La carbonización se puede dar cuando se pierden los elementos volátiles como el elemento hidrógeno y oxígeno y se conserva en carbono.